Y al final no nos has contado cuál es tu favorito. ¿Cuál es el libro que Chapi le recomienda a todo el mundo? ¿Cuál es el que él tiene encima de la mesilla de noche? De lo que yo conozco, yo a los libros los divido en tres categorías. Por una parte hay las obras de consulta. Claro, obras de consulta pienso, pues libros que te cuentan pues la historia de un rally, de un campeonato. Para mí hay dos personas que son cruciales, que son a nivel de mundial de rallies, por ejemplo, Martin Holmes. Contacté con él hacia 2009 o así y le conocí personalmente en 2010. Y a partir de ahí, pues durante unos años, pues tuve trato profesional con él. Y las míticas crónicas que escribía. Sí, fue el periodista más longevo de la historia del Mundial. Él ya corría, aparte, claro, tenía una posición de que ya participaba en grandes rallies como copiloto en la época en la que empieza el Mundial, y él tenía una relación personal con todos los que habían sido los grandes protagonistas. Entonces, claro, tenía una posición privilegiada para poder valorar las cosas, aparte con la perspectiva que daba el tiempo y haberlo visto todo. Es decir, cuando se disputó el primer rally del Mundial, él ya estaba allí. Entonces, esa es la historia. Él debió acudir a varios cientos de pruebas del Mundial y, bueno, pues eso. Pero de venir, pues de estar sentado con él cenando y que venía Malcolm Wilson, pasaba por allí y venía a la mesa, hombre, Martín, ¿qué tal? Cosas así. O sea, ese tipo de respeto y reverencia que generaba pues una figura como él. En España, el mejor que ha habido es Javier del Arco. Javier del Arco, otra persona que ya no está entre nosotros, y las obras de Javier del Arco son de chapó. Y todos los que alguna vez hayamos juntado letras y las habramos publicado en tal, el sueño de cada uno que tenga criterio y quiera hacerlos bien es hacer algo parecido a lo que hacía en su día don Javier del Arco. O sea, hoy en día hay una persona que para mí es quien más se parece en su estilo, tanto concienzudo como por la manera de contar las cosas. Daniel Ceán Bermúdez para mí es la persona que mejor ha conseguido imitar lo que hacía Javier del Arco. Y este no es un elogio menor. Yo te digo. Entonces, a partir de ahí, obras de consulta, pues mira, aquí tienes alguna, porque por ejemplo, aquí, pues mira, este libro que hizo Javier Figueiredo en su momento, digamos que en el 99 él sacó un libro que se llamaba Del Rally de Orense al Rally de Ourense, pues detallando pues todas las ediciones de la prueba, y 4 años después sacó esta edición mejorada con cosas que había encontrado después, que aparecieron después, nuevas fotos. Por cierto, esta foto la hice yo. Esta de aquí, de Valle. Esta no la has hecho. Esta no, pero esta es mía. Javier hizo un libro impresionante que incluía todo. Porque incluía todas las participantes, todas las clasificaciones, todos los tramos, detalles. Sí, Javier es súper consciente. Javier, que es el hombre de los datos, pues Javier con total. Y además contaba pues con algo que era también unas entrevistas a protagonistas de la prueba, ganadores de la prueba, gente que contaba un punto de vista pues de lo que era venir a correr a Orense. Este libro para mí es una piedra angular que sirvió de ejemplo a mucha gente que luego hizo libros de historia de carreras. Es decir, este libro mostró cómo había que hacer. Obras de consulta, pues mira, tienes aquí otra. Esta obra que salió hace un par de años en 2 volúmenes, sí, que es la historia del Rally Firestone. Sí, hay Torche y Manuel Gestal. Bueno, pues este libro es impresionante. Este libro es, vamos, de hecho, claro, ya lo veis, o sea, son 2 tomos. 2 tomos. Y la cantidad de datos y de información que da aquí es impresionante, y no te da solo para conocer lo que era el Rally Firestone, que es un rally que se montó pues porque hubo una fábrica de esta marca de neumáticos en el norte, y entonces pues en Burgos y empezaron a hacer una carrera por esa zona, ¿no? Por el País Vasco, por tal. Entonces, es un libro que no solo te cuenta la historia del Firestone, sino que además tiene tantos datos que te permite tener una imagen de lo que era el automovilismo en ese momento. Bueno, esas para mí son obras de consulta. Otra obra de consulta, pues mira, lo decíamos antes, de Daniel Ceán. La historia de los primeros 50 años del Campeonato de España de montaña. Clasificaciones, participantes, historias y anécdotas de sus protagonistas.
es otra obra absolutamente de consulta. Pues los álbumes de fotos, ahí, pues mira, tenemos a otro amigo de CEMAZ, pues es Rainer Klein, el fotógrafo alemán, pues también de leyenda, que ha hecho cosas, ha editado un montón de libros. Muchas veces editó libros asociándose con John Davenport, inglés, que preparaba los textos y Klein se encargaba de la parte fotográfica. Y son unos libros que a veces han sido pues, sobre historia del Mundial de Rallys, a veces han sido, pues no sé, historias de una prueba, como pues, por ejemplo el libro del Safari Rally, que es un libro magnífico. Los famosos que hablan sobre coches de rallies, como son Rally Cars, que es para mí es el mejor que han hecho. Últimamente sacaron volúmenes sobre pues, la historia de los Grupo B, de los Grupo 2, de los Grupo 4, las memorias de Walter Rohr, que es compatriota de Klein, y tal. Bueno, pues libros buenísimos que tienen pues, muchísimos datos y muchísimas fotografías impresionantes. Hay editoriales como Kahneman, como Schlegelmilch, como libros que tienen fotografías del archivo de Getty, que son buenísimos, de épocas en las que dices, tenía mucho mérito hacer una foto en esa época de las cámaras de carrete, de rebobinar y cosas así. Y de taparse. Pues es impresionante que haya fotos, ¿no? Hay productos intermedios, Rally Course, McLean hizo en su momento, la agencia de Rainer Klein, hizo en su momento los slideshow. A mí personalmente, las obras de consulta están muy bien cuando tienes que trabajar sobre ello y escribir sobre ello y quieres documentar. Mis favoritos no son esos, de todas formas. Esos son herramientas. Eso es tener una caja de herramientas. Mis favoritos son los grandes relatos. Y los grandes relatos a veces son de historias desconocidas o pequeñas. Y tengo aquí algún libro que os puedo contar, por ejemplo. Mira. Este es un libro, este está en inglés, Stealing Speed. Bueno, este libro habla de la fuga de Deckner. De cómo Ernst Deckner, piloto de MZ en la época de la Alemania democrática, algo que se cuenta en Historias del Paddock, pues cómo se fugó con tecnología que venía de las bombas volantes V2 nazis y que se estaban utilizando en las motocicletas de dos tiempos. Cómo se utilizó esa tecnología, se la llevó, la robó, él desertó del comunismo y se fue a Suzuki, propiciando que durante varias décadas después las marcas japonesas dominasen el mundial de motociclismo. Que ahí vemos también lo que es dominar el relato. Es decir, nadie sospecharía que de la Alemania del Este o que de la zona comunista del mundo viniese una tecnología mejor que la occidental. No, y es que fue de que cuando los aliados ganan la guerra y persuaden a los científicos alemanes, pues, de esa forma, Werner von Braun, Robert Oppenheimer, toda esta peña que se puso a hacer cohetes en Estados Unidos para llegar al espacio, no se habían generado como las setas con la humedad. Esos aprovecharon a gente que o bien escapó de los nazis, o bien eran nazis, pero los nazis, sin sus inventos nazis, nos los traen a nosotros. Son menos nazis. Son menos nazis, eso pasa. Que siempre. veo que esto lo tienes hasta marcado. Bueno, es que yo muchos de estos libros los tengo marcados porque para mí hay cosas que me parecen tan magníficas que quiero tenerlas a mano por si quiero recordarlas. Otro libro... Tú que tienes un problema de memoria. Sí, otro libro fantástico, Crash and Byrne. Este libro cuenta la historia de Tommy Byrne y lo ponen aquí, el más grande piloto de carreras que nunca has visto. ¿Y por qué nunca lo has visto? Porque no llegó a él. El libro lo escribe el propio Tommy Byrne junto con Mark Hughes, que era el editor de Autosport. Y te digo, mira, entre las opiniones, te digo una de Eddie Jordan, que recordarás, se murió hace unos años, que tuvo el equipo de Fórmula 1 y tal. Y entonces la frase la puedes ver aquí. Olvidad a Senna y a Schumacher. Tommy Byrne era mejor que todos ellos. Y lo dice Eddie Jordan. Lo dice Eddie Jordan, claro. Tommy Byrne es, tú lo lees ahora y dices, esto es como si uno de los Peaky Blinders hubiera querido llegar a la Fórmula 1. Es más, en este libro te cuenta cosas como que para su primera carrera tuvieron que ir a robar a no sé dónde y con las ganancias pues juntaron ahí cosas así. Vale. Entonces, el tío tenía que tener un talento increíble, pero claro, el entorno, digamos que era complicado, ¿no?
Y es una historia que la leí hace mucho y me ya un tío que va con un casco Simpson es un tío para respetar, ¿eh? Mitiquísimos estos cascos, me molan muchísimo. Más. ¿Qué más tienes? Este libro, otro libro que tiene aquí sus marcas y tal, este libro no solo es de Enzo Ferrari, El hombre y la máquina, el que lo escribe es Brock Yates. Brock Yates era un periodista, de estos típicos periodistas americanos, así que hacían cosas variadas. Brock Yates es uno de los creadores de la Cannonball. ¡Ostras! Vale. Me sonaba tal, tiene nombre de inmobiliaria, pero... Pues este libro es en el que se han basado después para la película de Enzo Ferrari protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Este libro te cuenta el aspecto pues, humano y a veces inhumano de Enzo Ferrari y lo que había pues, detrás de las gafas y del mito. Este libro es buenísimo. Te digo, Enzo Ferrari, que su mal carácter generó un montón de buenas historias para el automovilismo. Hablamos de buenas historias y de cine. Mira, estos dos señores... Hombre, estos dos señores tienen un montón de historias. Tengo otro par de libros sobre estos dos señores y sobre ese año 76 que dio lugar a la película Rush. A veces, como digo, el aspecto humano pues está por encima del deporte. Y eso, James Hunt, Niki Lauda, pues también hay muchísimos libros sobre el tema. Hunt es uno de mis ídolos, Lauda menos, pero sí es verdad que en esta época... En la película se exagera ese antagonismo, sí. Porque, claro, intentan crear simplificar la historia en plan un tío muy molón y un tío muy currante. Y en realidad... se equilibraba un poco más. Y eran buenos amigos. Sí, es que hay cosas, es decir, hay aspectos, hay licencias que se toma la película que no vienen al caso y que son, pues bueno, en aras de engrasar la historia. Por cierto, déjame el libro de Lauda. En el libro de Lauda, lo que es impresionante en la película, lo más logrado de todo es, en el casting, al margen de que Daniel Brühl me parece que hace un papel fabuloso. Magnífico. La chica que encarna a la mujer de Niki Lauda es igual que la mujer real de Niki Lauda. El personaje que más se parece al original en la película es Marlene, la mujer de Lauda. Señor. Bueno, y por último, hablamos de libros y películas y vamos a... un incunable, vamos. Tengo dos libros favoritos de automovilismo. Uno era Hombres, Mujeres y Motores, que eran las memorias de Alfred Neubauer, que era el jefe de competición de Mercedes-Benz. En la época de las flechas de plata, en la época legendaria, pues eso, de Barci, Nuvolari, Hermann Lang y todo esto, y Dick Seaman y toda esta gente de los años 30. Gente que ya iba a 300 por hora, gente que ya hacía proezas increíbles, en cohetes con ruedas. En cohetes con ruedas, sin cinturón de seguridad. Con volantes de madera. Y con unas gafas de aviador y un casco Cromwell de cuero. No, un casco de cuero. Y tal, pues, es lo que te hace pensar, pues bueno, que descubres otras épocas. Pero luego conocí, de manera absolutamente fortuita, en 2009, conocí este libro, Go Like Hell. Esto es el mejor. Y es el mejor porque en su momento ha dado lugar a la película Le Mans 66, pero es que este libro no era para hacer una película. De hecho, la película, aunque está muy bien, la película es muy buena. La película es fantástica porque hay medios, porque están Christian Bale y Matt Damon sensacionales, pero la película es para parvulitos, porque la historia da para mucho más. En la película nos ponen una Ferrari, toda de italianos, de piel cetrina, y nos ponen cosas como Enzo Ferrari allí viendo la carrera en Le Mans, y eso no pasó. Enzo Ferrari no iba a las carreras. El caso es que te ponen una cosa así muy simplificada y un equipo Ford muy americano, cuando la realidad es que en Ferrari corrían tíos americanos. Es decir, era todo mucho más complejo. Este libro daría para pues, una serie de esas de 6 o 8 capítulos en Netflix, absolutamente memorable. Daría para desarrollarlo en 7 o 8 horas
contándote un poco quiénes eran unos y otros personajes, sus motivaciones, porque da para mucho. Da para mucho. Ahí la dejamos votando a alguna productora de la que no nos ven. Este libro, como te digo, lo encontré no en 2009, en 2010 fue. En 2010, en un viaje a Londres, en una librería, me lo encontré, me llamó la atención y cuando lo leí quedé tan fascinado que intenté contactar con el autor. Y lo conseguí. Este A.J. Bain, este tío, contacté con él, era periodista de Playboy. Ojo, eso debe molar más que la crónica. Bueno, pues no hago comentarios. El caso es que el tío, yo estaba tan entusiasmado que le dije, oye, el libro, solo hay una cosa que me fastidia. Está en inglés y no tengo con quién comentarlo. O sea, me gusta tanto que me encantaría... No, me acuerdo que me lo recomendaste, de hecho está por ahí. Es decir, me encantaría con gente que lo haya leído, oye, ¿viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? Porque me encontraba yo solo, decir, esto es buenísimo, pero nadie lo sabe. Y al tío, a Bain, yo le ofrecí, porque, oye, yo ya he traducido libros al español para otra gente. ¿Pensáis en esto? En hacer una edición en español? Pues yo me ofrezco, o sea, vamos, lo hubiera hecho casi te digo que lo hubiera hecho gratis. Por mero placer, decir, yo quiero echar una mano a esto. Quiero difundir la palabra del Señor. O sea, es la hostia este libro. Y el caso es que el tío me dijo, no sé por qué, sobre el tema de la edición en español. Después hubo una edición en portugués que se vende y se titula Como una bala. El tío ya en aquel entonces me dice, no, es que me compraron los derechos para hacer una película. Hablamos del 2010. Tardó como 10, 12 años el tema salir. Ostras, qué guay, ¿no? Y tal. Yo pensando, pues va a hacer una peli de Antena 3. Dice, no, es que estaban hablando con Tom Cruise en aquel momento. Es decir, el papel que luego hizo Matt Damon, este tío me dijo que al principio lo iba a hacer Tom Cruise. Que le gustaban las carreras, del tema de Días de Trueno y todo aquello y todo eso. Y tú, claro, me imagino que lo de las pelis, desde que alguien las idea hasta que ven la luz, pasan mogollón de años y tal. Y vamos, pues que la historia es buenísima. Y la peli también está muy bien, no llega al nivel del libro, pero también está muy bien y también la recomendamos. Este verano, si alguien no la ha visto. Pues, como se suele decir, para aprender un idioma, leer 10 minutos al día ese idioma te refresca y te ayuda a tener mucha facilidad para pensar y poderte comunicar. Así que, si queréis practicar el inglés, go right ahead. Y con esto nos ha quedado, vamos. Sí, esto... Club de Cultura CEMAD. No dejéis de inscribiros, darle al like, a la campanita, al hype todo. No sé ni... Haced lo que queráis. Pero si total esto lo hacemos. Pero comentarnos aquí abajo si leéis alguno de los libros. Esto es la expresión audiovisual de nuestro ocio y diversión. Claro. Si la gente lo ve o no, pues pero verlo. Preverlo. Bueno, pues previsto todo. Adiós. Cuidarse.